Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Créame que se supone que cuando hay clases deberían tener las mismas aulas, ¿no? Pero no, saben que me tocó buscar aula de nuevo por acá, pero que no me interrumpan o no esté interrumpiendo la clase a nadie. Denme un 5 hasta cerrar la puertita ya, unos 2 minutos. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que estábamos haciendo y vamos a hacer la parte 2 que era con el grupo de geografía y turismo. Entonces... Vamos a hacer la parte de geografía y turismo. Déjenme ver. Nos quedamos. Vamos a ver, primero busco bien. A ver. Taller, taller plantilla, ¿dónde está? Aplicaciones, conocimiento. No me encuentro la plantilla. Taller hipótesis, RRI. Ahí le busco. No, no sé dónde. Se supone que yo la vi y no sé por qué no aparece. Taller. Déjeme ver. Ujú. Hipótesis, ingeniería. Taller de hipótesis. Mm. Golpearon aquí. Sí, sí, golpearon aquí. Tú. ¿Aló? Sí, ¿verdad? Ah, creo que está ahí. Asignada el aula aquí. Ah, está asignada el aula aquí. Desconozco, yo soy de ciencias humanas y me toca escoger un aula cualquier. Pero sí, porque, bueno, ya voy a cambiarme de aula. No, pero no se preocupe, es que debería hacerlo. Podemos venir a darnos una ritual. Ah, ya. Entonces no les interrumpe que hablen nomás con los chicos. Ah, ya, ya. Mm, mm. Ya, chicos, casi me botan del aula. Ah, espero que no me estén acomodando, espero que no hagan mucho bulla. Eh, listo, ya le encontré el proyecto. Bueno, antes así digo que tienen asignado un aula. Ah, razón, que entonces ahora ya entiendo, o sea, hay aulas vacías que les asignan para hacer actividades. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos viendo.
Y aquí tenemos el taller de la hipótesis para las personas de geografía. Vamos a proceder igual, ¿no es cierto? Entonces ya vimos la parte teórica y aquí teníamos unos datos, unas variables que habíamos definido. Aquí habíamos establecido el tema. Y recuerden que ustedes tienen que hacer en función del tema de su investigación. Entonces deberían tener el tipo de variable, lo que vamos a hacer tanto en lo cuantitativo, si es que vamos a hacer con un enfoque cuantitativo, si vamos a medir variables, hacer encuestas. No digo experimentos porque ustedes no creo que, mm, bueno, no es que no puedan, pero a lo mejor, qué sé yo, en geoespacial, qué sé yo, pueden hacer un sistema nuevo de medición cartográfica, no sé, creo que se me ocurre. O, bueno, se me ocurre, pero no, o sea, en teoría, el geoespacial está orientado a, ustedes que son de geoespacial, ¿a qué está orientado? A la definición de solución de problemas a través de toma de decisiones geográficas, ¿será? ¿Alguien de geoespacial que me diga eso? ¿O qué piensa sobre eso? ¿Alguien que sigue esa carrera? ¿Estoy hablando solito o si están en clase, chicos? ¿Están en clase? Estoy hablando solo. No, profe, sí, todo bien, todo bien. Entonces, Bueno, personalmente yo soy de civil, entonces no pude contestarle eso. ah, bueno. Tendría que ingeniería geográfica tiene que ver con la solución de problemas a través de la toma de decisiones que están relacionadas justamente con los aspectos geoespaciales, ¿no? Recuerden que tenemos sistemas de información geográfica, donde no solo es cuestión de poner cosas en el mapa, ¿no es cierto? Sino establecer características de una población. Inclusive pueden caracterizar, ¿no? La población a tener datos que van más allá del simple de la simple referencia geográfica. Entiendo que también hacen mapas, levantan cartografías, bueno, no tengo idea, pero entiendo que va por ese lado. De todas maneras, en función de su estudio, ustedes tendrían que definir qué variables van a tener en cuenta en función del tema. Sí, porque depende del tema para yo decir qué variables están involucradas o por lo menos para intuir qué variables tenemos involucradas. Y en este caso, el tema 2 que es de este curso, es la relación, bueno, me inventé, ¿no? Pero es la relación entre la intensidad del flujo turístico, o sea, cuántos turistas, número de visitantes y el crecimiento del ingreso per cápita en los cantones con mayor actividad turística del Ecuador. Entonces, quiero saber cuánto voy a ganar per cápita, o sea, por persona, o sea, por número de habitantes, ¿no? O sea, digamos que vienen unos 100 visitantes, yo me estoy inventando, ¿no? Digamos, vienen unos 100 visitantes, ¿cuánto consumen, no es cierto? ¿Cuánto gastan en hotel, en comida? Eh, bueno, básicamente eso, ¿no? En atractivos turísticos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto gastan en acceder a los atractivos turísticos? Porque cuando usted se va a una ciudad, depende de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, si se va a Cuenca, ¿qué es lo que harían ustedes? Tal vez ir a visitar la catedral, que tiene costos si quiere subirse a esta. Puede ir a visitar museos, como es una ciudad, no tiene salida al mar. Entonces, a lo mejor visitan las piscinas de aguas termales, creo que vi. Había una parte no sé yo. Hay una parte que no me acuerdo donde es Hidropaute, más o menos por ahí, no recuerdo cómo se llama, pero es, es un ambiente bonito, hay café de chocolateras, es que no me- Entonces, pero es bonito el ambiente, la naturaleza, ¿no? Porque viene de las montañas y creo que de ahí viene la parte de Hidropaute, ¿no? De los ríos que bañan a la ciudad de Cuenca. Entonces, va a depender qué es lo que puede hacer, pero las personas que visitan van a dejar un ingreso. Entonces, ¿cuánto ingresa por persona? Es lo que es per cápita. Así les expliqué al final de la clase anterior.
que cuando alguien nos refiere a per cápita, quiere decir por persona o por habitante de ese sector, ¿sí? Y ustedes pueden tener varias unidades per cápita, ¿no? O sea, como alguien preguntó en clase, en la clase anterior, ¿puedo tener per cápita de algún otro indicador? Sí, por ejemplo, ¿cuánto es, digamos, si hablamos de la universidad, cuál sería la tasa de deserción per cápita, ¿no es cierto? ¿Cuántos estudiantes per cápita toman la decisión de retirarse? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que de todos los estudiantes que decidieron retirarse, dividido para el total de la población, y es la cantidad per cápita, ¿sí? De esa población respecto a la deserción estudiantil, ¿sí? Entonces, eso es per cápita. Entonces, aquí, como tenemos este problema, o es lo que quiero investigar, ¿no es cierto? Voy a tener, si es que hablamos de cuantitativo, algo tengo que medir. Y entonces, algo tengo que medir. Entonces, ¿qué mido? Es el flujo en este caso turístico, que es en este caso los flujos de visitantes, que sería la variable independiente, porque no sabemos cuántos visitantes van a haber, ¿no es cierto? Puede haber uno como puede haber 1000, que es el número de turistas nacionales e internacionales por cantón, por año, según registros del Ministerio de Turismo y el Catastro de Establecimientos. Entonces, cuando alquilan un hotel, recuerden que esto va a ser en función de los datos oficiales. Y tenemos el ingreso per cápita, que es la variable dependiente, porque no sabemos, eh, o sea, en función de cuántos turistas tienen, cuánto gastan, voy a saber cuántos son los ingresos. Entonces sería valor agregado bruto, el VAT, per cápita en dólares constantes desde el 2015 hasta el 2023, ¿no? El Banco Central del Ecuador y centrales por tanto. Sí. Y tenemos, por otro lado, hay otras variables que no son ni las dependientes, sino las independientes, sino variables de control, por ejemplo, infraestructura turística, ¿no es cierto? Porque yo, ¿cómo controlo la cantidad de visitantes? Va a depender, en cierto modo. Voy a controlar si tengo tanta infraestructura turística, voy a tener un determinado número de visitantes, ¿no? Número de establecimientos, de alojamiento y restaurantes. Sí, ¿no? Y restauración, alojamiento y restaurantes, ¿sabe qué dice? Registrados en el catastro. ¿Por qué es una variable de control? Porque sí o no que cuando ustedes van a visitar una ciudad, normalmente si es que van a hacer fiestas de la ciudad, usted tiene que anticipar con tiempo, ¿no? Entonces, usted va buscando ya con tiempo los hoteles, los puntos donde usted quiere visitar, etcétera. Entonces, sí va a ser una variable de control porque mientras más infraestructura hotelera tenga o infraestructura de restaurantes, voy a tener más posibilidad de que me visiten, ¿no es cierto? Si tengo menos, voy a limitarme, ¿no es cierto? Porque si no tengo mucho lugar donde hospedarme, a lo mejor solo voy a comer, me voy de ida por vuelta y regreso, ¿no es cierto? Va a depender también como control, en este caso, la infraestructura. Otra variable de control sería la conectividad vial, ¿cierto? ¿Qué tan fácil se me hace llegar? O si veo que, por ejemplo, va a ser difícil mi viaje porque se cayó la carretera Loax Santo Domingo. No quiero ir a Esmeraldas a la playa o a cualquier parte de la playa. Y puedo perder un día. Algunas personas, inclusive cuando suceden estos accidentes, o hay peligro que suceden estos accidentes, mejor no viaja porque pierden todo el día, ¿no es cierto? Se quedan atrapados en el tráfico. Entonces va a depender de y la variable, la categoría es moderadora, que es las áreas protegidas, ¿no? Entonces, presencia o ausencia de áreas protegidas del SNAP, aquí tenemos donde podríamos encontrar. Entonces, como les dije, hay bases de datos públicas, me refiero no científicas, sino bases de datos, donde yo puedo encontrar información, ¿sí? ¿Qué es bueno para la investigación? Depende de su investigación. Sí, si ustedes quieren basarse en datos que ya existan, pueden recurrir a estas bases de datos públicas. O sea, yo sí puedo coger, por ejemplo,
los datos de registro civil, lo que estén abiertos, y puedo hacer un análisis de datos en base a eso. Sí, sí puedo hacer esa comparativa, ¿no es cierto? Sí puedo hacer esa, esa comparativa. Y, y puedo tomarlos porque son públicos, sí. Cuando se trata de datos privados, recuerden que tenemos el consentimiento informado, necesitamos tomar en cuenta los aspectos éticos, etcétera. Pero yo tranquilamente, si ya son datos públicos, yo puedo hacer análisis con esos datos. Y lo bueno es que como estamos en la época de la era de la información en la industria 4.0, entonces podemos aprovechar de esos datos y hacer los respectivos análisis, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? ¿Aló? ¿Están aquí en No clase o dije estoy ninguna hablando solo? inquietud. No, no hay preguntas. Si preguntas, no lo entendí. Por cierto, les invito a mi exposición de mi artículo científico, que va a ser el 23 de junio. Voy a exponer en el Departamento de Ciencias de la Computación a las 11, de 11 a 11:15. Bueno, dice lo que creo que alguna vez sí les mostré el artículo mientras lo estaba haciendo. Entonces, voy a... Cualquiera puede ir, Inge. Sí, pueden ir. Ah, sí. Ah, no sé si hay un costo. Bueno, no creo que hay costo para los estudiantes. Creo que sí. Así que les invito. Yo tengo en las ciencias de la computación me han clasificado el mío. Entonces tengo el día 23, dice. El 23 de junio. Creo que faltan 2 semanitas. Jueves 23. Aquí tenemos. Aquí también debe estar un compañero, ¿verdad? Luis. No hay cómo buscar. No, es que creo que tengo que descargarme. Mm, Bueno, continuemos. Entonces, lo bueno es que tenemos datos, bases de datos públicas, y en esas bases de datos públicas podemos hacer análisis. ¿Qué es mejor? Depende de su investigación. Si lo mejor es normalmente tomar sus propios datos, pero si no tiene datos, puede tomar datos que ya sean públicos. Entonces, yo ahí sí depende de lo que quieran hacer. No sé, eso no. Estilo, ¿no? ¿Mm? Bueno, en fin. Será que no les aprobaron ahí. Entonces, aquí tenemos algunas bases de datos públicas y ustedes pueden consultar los datos abiertos de Ecuador, Ministerio de Turismo, dice Catastro Nacional de Establecimientos Turísticos. Podríamos hacer una combinación de datos, datos abiertos de Ecuador del Banco Central. Aquí dice estadísticas de turismo mundiales. Sí. Eh, mm, También tenemos un dataset de Ecuador Turismo. Veamos, no, veamos, buscamos. Vamos a bajarnos en este, ¿no? Censo de la población y vivienda y centrales en decir, bueno, ahí vamos a buscar. Recuerden que este taller, si bien es cierto que estamos hablando de la hipótesis, lo ideal es que nosotros, de que ustedes planteen sus hipótesis, pero también hagan una pequeña analítica de datos, ¿no? Para que ustedes tengan un panorama de lo que van a hacer. Entonces, pueden buscar en estas bases de datos como punto de partida, ¿no? Lo otro sería que ustedes ya tengan hechos los instrumentos y empiecen a recopilar datos. Ya deberíamos hacer eso. De hecho, ya creo que dentro de esta, si es que no estoy equivocado, dentro de este segundo parcial, tienen que también, hay un taller para donde generamos los instrumentos de evaluación de investigación. Pero como tenemos que primero plantearnos la hipótesis, en realidad, si es que vamos solo a la hipótesis como tal, terminaríamos el taller aquí, ¿no?
donde yo defino mi cuestionamiento en función de los datos que quiero plantear. Por ejemplo, aquí sería hipótesis cuantitativa, ¿no es cierto? Entonces yo quiero decir, existe una relación, o sea, quiero saber si existe una relación entre los ingresos per cápita, ¿no es cierto? Y la cantidad del flujo turístico. Voy a ver si existe la relación o a lo mejor es algo casual. Si es que hablamos de cuantitativo, recuerden que hay la significancia estadística, ¿no? Con el p-valor menor que 0,05, eso me indica que si es que lo que yo planteé es correcto, o sea, que existe una correlación entre, en este caso, la variable dependiente, que es el ingreso per cápita, y la variable independiente, que es, en este caso, la cantidad de flujo turístico. Entonces yo me puedo plantear la hipótesis, dice, existe una relación positiva, o sea, estadísticamente, o sea, si hay más turistas, más ingreso per cápita, ¿no es cierto? Esa sería mi hipótesis. Existe una relación positiva y estadísticamente significativa, lo que les mencioné, entre el incremento del flujo turístico anual, que es el número de visitantes, y el crecimiento del ingreso per cápita. Esa es mi hipótesis. De los cantones de mayor actividad turística del Ecuador durante el periodo 2015 a 2023, con mayor efecto en los cantones que cuentan con áreas protegidas. Bueno, esto sería algo adicional, ¿no? Pero en general estoy justamente planteándome cómo pienso que existe, no sé si en teoría, ¿no? Según mi experiencia, mi entendimiento, mi observación, yo sí me puedo plantear que obviamente parece obvio, pero a lo mejor matemáticamente no es obvio, que si tengo más turistas, el ingreso per cápita aumenta. Aparentemente sí, y es mi hipótesis. Uno piensa que sí, porque se supone que si tengo más turistas, normalmente me va a generar más ingresos. Pero eso debo demostrarlo estadísticamente, porque estamos hablando de la parte cuantitativa. Entonces, la hipótesis nula, recuerden que rechaza la hipótesis alternativa y dice, no existe una relación estadísticamente significativa sobre el flujo turístico anual y el crecimiento del ingreso per cápita en los cantones de mayor actividad turística en el Ecuador durante el periodo 2015 a 2023. Fíjense que aquí está delimitando ya el tema, ¿no? En el Ecuador y durante los periodos. Y aquí te dice método estadístico, dice regresión de los datos de panel con efectos fijos por cantón, modelo de regresión espacial, Moran para detectar autorrelación espacial, o sea, si es que tenemos con datos espaciales, unidad de análisis, cantón, año, muestra, cantones con mayor afluencia turística, herramientas, por ejemplo, podríamos utilizar un sistema de información geográfica, dice el ArcGIS, el ProGIS o el QGIS para cartografía de flujos turísticos. Sí, puedo generar, puedo combinar algo de cartografía de flujos turísticos y distribución espacial. Lo que les decía, en una carrera de ustedes lo que quieren es encontrar soluciones en función de los aspectos espaciales que puedan presentarse a nivel mundial o geográfico, ¿no? Entonces, beneficios económicos, mapas de calor, ¿no es cierto? Puedo decir, en esta zona turística le pinto de un color más intenso en rojo porque es la que tiene mayor cantidad de visitas, ¿no? O de mayor ingreso per cápita. Tenemos nivel de significancia, 0,05. Software estadístico, puedes utilizar el Python o lo que estamos haciendo, y validación, el test de Hausman, perdón, para selección de efectos fijos y aleatorios, y el test de Brochure para elasticidad. Eso es para hacer muestras, para validar la normalidad de la muestra, ¿no es cierto? Entonces, estos ya son métodos matemáticos. No me quiero andar mucho en el parte matemática, y no porque no sea, porque soy matemático también, sino que ustedes están en primer nivel y ustedes van a ver toda una materia de estadística. Simplemente les doy unos test, ¿no? Eh, Aquí tenemos fijos y aleatorios, o sea, por ejemplo, ¿cuál es el costo fijo de que una persona, eh, recuerden que si es que quiero ver el ingreso per cápita, también quisiera ver eh, de esos ingresos cuántos realmente son brutos? O sea, digamos que un turista le compra un,
le compra o le alquila la habitación en $10. De esos $10, ¿cuánto realmente? Bueno, no es tan barato. Bueno, depende. En algunas partes son ahí, por ejemplo, en La Tacunga, por ejemplo, encontré un buen hotel. Creo que en 15, en $12. Sí. Obviamente creo que es en temporada baja, temporada alta. Ahí es la parte que les digo, son costos fijos y variables. Fijos, por ejemplo, es que usted, por ejemplo, le tiene que pagar a la persona del hotel, ¿no es cierto? A la que atiende, al que da servicio, al que está en la recepción, al que barre, a los que limpian. Entonces, digamos que cobran $15. De esos $15, bruto, bruto, ¿cuánto le saldría? Tal vez. Yo pienso que si es un negocio, por lo menos gastos la mitad. En los negocios típicos tú gastas la mitad, inviertes en mano de obra y demás, y también ganas la otra mitad. Entonces, puede haber costos fijos, por ejemplo, el pago de la electricidad, la televisión por cable, etcétera, serían fijos, porque no dependen que vengan turistas o no vengan turistas, el internet, por ejemplo. Y tendríamos costos variables que tendríamos que ver por la temporada, ¿no es cierto? La cantidad de la oferta y la demanda. Entonces, puede ser que hay costos que se van a variar. Entonces, por eso es que hay una relación entre lo que dicen, ¿no? Para selección de efectos fijos, aleatorios, y el test de Bruch para heteroscedasticidad. Eso me permite determinar si la muestra es normal o no es normal. Y eso es porque queremos ver si se cumple el parámetro de heteroscedasticidad. Porque también hay el de homoscedasticidad y el de heterosticidad. Entonces, bueno, si es homocedástico sería una distribución normal. ¿Ya? Entonces, en el efecto, básicamente el taller sería hasta aquí y estos serían en cambio ya las metodologías que vamos a utilizar. Estas serían mis hipótesis, pero el objetivo de este taller va a ser justamente en base a los cálculos que hagamos con el Colab, si de estas bases de datos podamos justamente tener una idea de que sí se puede cumplir esta hipótesis. No sé si me hago entender, si fui claro, si fui oscuro, me pueden confirmar. Sí, Inge, sí fue claro. Ok, gracias. Listo, vamos acá. Ahora sí vamos a buscar en el Kaggle. Repito nuevamente, voy a ir despacito, despacito para que le vayan, como ustedes dicen coloquialmente, le vayan cachando. Bueno, yo también decía, le cachas, ¿cómo era? ¿Le captas? Bueno, en mi tiempo era le cachas, creo. ¿Cómo dicen ustedes ahora? ¿Cachas o captas? Le cachas igual, Inge. ¿Cachas? Sí. ¿Cachaste? Ya, sí, más o menos. Pues vamos a Kaggle. Recuerden que Kaggle es una base de datos no oficial porque son investigadores de todo el mundo. Entonces, posiblemente, o sea, son datos que sí son reales, al menos sabemos que son reales, pero no necesariamente son oficiales, pero me permiten ayudar. Entonces, vamos a buscar con la base de datos de turismo. Entonces, ingresamos a Kaggle y recuerden que Kaggle es una base de datos, o tiene algunos datasets que son abiertos, ¿sí? Y ustedes pueden ingresar con su cuenta de Gmail. Entonces, ingresen con su cuenta de Gmail y me dicen si ya están aquí. Ay, qué delicioso son. ¿Dónde hacen bullachá? Acá no. Creo que están sin profesor. Ganas de llamar la atención. Bueno, Inge, con la cuenta de la ESPE o cualquiera. puede entrar con cualquiera. Yo les recomiendo utilizar personal. ¿Por qué personal? Porque si usted deja de ser estudiante de la ESPE, bueno, aquí puede ser cualquiera de las dos, sí. Sí, porque esta solo va, si usted quiere ingresar datos en esta base de datos, porque yo también puedo contribuir con mis datos a esta base de datos, sí puedo hacerlo.
Y, por ejemplo, si entrara con el correo de la ESPE, si algún rato de ser docente, dejo de ser docente de la ESPE, ya no podría modificar con mi correo nada, ¿no es cierto? Con el correo de la ESPE, porque el momento en que ya no sea profesor, que espero que sea después de unos 20 o 30 años más. Mentiras. No, bueno, solo quiero jubilarme a los 65. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, ingresar datos o hacer modificaciones, ya no va a poder. Pero si solo va a leer, si solo va a leer datos, así como lo que vamos a hacer ahorita, pueden hacer con cualquier cuenta. Ajá. Si usted va a escribir ahí, que si algo quiere modificar y por ahora ve usted ya se graduó de estudiante de la ESPE, entonces ya no, a lo mejor ya no tiene acceso al correo. Entonces, eso es. Listo, estamos todos hasta aquí, me avisan para continuar, si no, le dejo un ratito. Alguien ¿quién quiere tomar la posta? Sara, tal vez. Inge, yo ya estoy, ya está abierto aquí. Ya, entonces vamos a esperar unos 2 minutitos para que se conecten los chicos. Luego de esto, perdón. Una vez que estamos aquí en el dataset, aquí en el lado izquierdo, aparecen los datasets. ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están? Sí. Aló. Hasta ahí sí, Inge. Ya, ahora sí, vamos al siguiente paso porque creo que el otro lo hice muy rápido y después me están dando vuelta o no saben o están perdidos. Pero es parecido el procedimiento del otro, de la ingeniería civil también hicimos igual. Cogimos, en este caso voy a buscar esta Ecuador Tourist Dataset, veamos si es que existe, porque puede ser que no exista, pero veamos si es que existe. Doy clic en copiar aquí y aquí en buscar voy a buscar. Y veamos, dice que hay solo 4 datasets. Mm, Trabajo, hay datasets de posteo de trabajos en Ecuador, de tráfico y movilidad, de comida, food, no, food. Este podría ser un poquito, veamos qué dice. Datos de financiación empresarial en Ecuador. Datos de ofertas de empleo en Ecuador. Datos de tráfico peatonal. Ah, no. Peatonal, food, claro, food es pie. Y movilidad en Ecuador. Y libro de datos del mundo. No existe mucha información de nuestro país. No hay pocos datos. Vamos a ver. Entonces busquemos estadísticas mundiales. Vamos a ver. Vamos a ver. Tan, 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 tan. En esta guía busquemos esto otro, digamos, si es que existe. World Tourism Statistics. Vamos a ver. Cogemos, copiamos. Vamos a ver. A lo mejor si exista. Control V.
Lugares mundialmente famosos, conjunto de datos del impacto turístico económico. Estoy en español, le puse translator, ¿no? Por eso me sale en español. Producción turística en Tanzania, donde está Tanzania. Tanzania no es Tasmania, no Tanzania. Creo que es en África, ¿no? Estadísticas globales de turismo. Esta podría servirnos. Y es de un año, está nuevita. Estadísticas globales, conjunto de datos de noticias de Nepal. Desafío clasificación turística en Tanzania. Había habido de Tanzania. Inteligencia de movilidad urbana. Conjunto de datos de noticias nepalíes de Nepal, ¿no? En turismo en la India. Mm. Base de datos global de misiones espaciales. Patrimonio mundial de UNESCO. Bueno, aquí también podría servir porque aquí Cuenca y Quito son patrimonio. Pero a lo mejor seremos como decir dos datos nomás, no sé. Turismo global, este también podría servirnos, por eso está más viejito, dice que es de hace 3 años. Y vamos a ver popularidad de los países. Popularidad, ¿qué será popularidad? La visita de cada país. Me llama la atención qué es la popularidad del país. Vamos a ver. Bueno, pues centrémonos en nuestra investigación y busquemos aquí. Yo creo que aquí vean algo parecido. Impacto turístico y económico. Si ven, ahí está justamente algo parecido a lo que nosotros queremos buscar. Sí. Veamos si es que hay estadísticas en Ecuador. En este conjunto de datos del impacto turístico y económico. Dice. Verán que estoy con la traducción de la página, ¿no? A lo mejor ustedes están viendo en inglés y se van a asustar, ¿no es cierto? Dice, y profe, está en español y yo estoy en inglés, ¿qué pasa? Entonces, estamos aquí, dice turismo, indicadores económicos. Dice, si ven, aquí tenemos, y esta base de datos fue hecha, ¿no? Ve, este está parecido, pero no limitado a Ecuador, dice. Desde 1999 hasta el 2023. Si quisiéramos saber algo parecido, tendríamos que nosotros buscar, veamos en Datos Ecuador. Datos abiertos. Ahí tendríamos que a lo mejor mezclar datos. Datos abiertos Ecuador. Ya, entonces, aquí tenemos bien. También podemos utilizar los de Ecuador, ¿no? Veamos si es que existe. Y aquí busquemos turismo, vamos a ver. Aquí hay administración pública, ambiente y agua. Por ejemplo, los de ambiente podríamos buscar aquí. Anticorrupción, comercio e industrias, conocimiento e investigación, cultura y deporte, ecosistema, economía y finanzas, educación. Aquí también hay estadísticas de energía, estadísticas demográficas, geográficos. Aquí ve también para las personas de geoespacial. De salud, seguridad y defensa, sociedad y bienestar, tecnología y comunicación. Aquí sí ha venido turismo, ¿no? Turismo. Veamos qué hay de turismo, dice entrada, salida, investigación de turismo. Ve investigación en turismo, dice. Dice que esto, por ejemplo, son datos oficiales y ustedes pueden tomar estos datos, dice. Entradas y salidas internacionales, formato web, dice. Turismo. Aquí te dice entradas y salidas internacionales. Al menos si tenemos, pero son internacionales. Tenemos un formato en web, ¿no es cierto? Dice que el formato es web, o sea que no es turismo en cifras, ¿no? Mm, Y aquí serán entradas internacionales. ¿Cuántas personas entran? Ve, aquí tenemos datos de años, ¿no? A veces no tienen que ir muy lejos, sino tomar los datos que existen. Sistemas nacionales. Entradas dice conectividad aérea, pero más o menos se basan en el turismo. Economía, dice. Aquí ve también balanza. Aquí ven también. Balanza turística del Banco Central del Ecuador. Principales exportaciones, apertura, cobertura turística.
Vamos a ver en economía. Sino que aquí está división por turismo en millones. No sé qué ingreso y ingresos y saldo, ¿no es cierto? ¿Cuánto ingresa? ¿Cuánto sale? Y tiene un saldo. Balanza de pagos, ingresos, saldo. Y este es el Banco Central en el primer trimestre del 2025. Vamos a ver. Ingresos, regresos, saldo. O sea, no tienes web, no tienes datos que pueden, tienes que filtrar. Aquí tendrías que, si es que quieres tomar datos, así tendríamos que tomar, pero aquí no te dice por actividad. Pero podemos también utilizar, vamos a ver, mm, ayúdame con una base de datos en Excel, en hoja de cálculo sería, hoja de cálculo, que extraiga información de ingresos por turismo, ingresos por turismo por provincia, ingresos netos, pongamos, ingresos netos o brutos, que no hay que sean brutos, no sé, por provincia de Ecuador desde 2000, desde el 2020 hasta, bueno, fue la pandemia, capaz que no hay, desde el 2015 ya, 2016 hasta la buscar en fuentes oficiales, datos abiertos, pongamos. No, u otros similares. Bueno, dejémosle que haga esta tabla mientras nosotros sigamos con nuestro Carly, ¿ya? Eso es para ver si es que podemos hacer algo chévere por ahí. Pues fíjense que en este conjunto de datos que más o menos se asemeja a lo que pusimos, claro que aquí no está, Ecuador tiene muy pocos datos. Y eso también eso es algo importante, justamente lo que está, ¿por qué nosotros, o qué nos diferencia a nuestros países con los países desarrollados? Que nosotros no tenemos la suficiente información para poder planificar. Ahorita todavía tenemos datos abiertos, pero estamos en pañales, o sea, no tenemos datos. Si tuviéramos datos certeros, tendríamos un país más desarrollado porque podríamos hacer unos análisis más adecuados de las situaciones que pasan en un país. Pero en general deberíamos eh, ir recopilando datos y una forma es que ustedes mismos los recopilen. A lo mejor investigan, o también lo bueno es que ahora todo está en el internet, en alguna parte. Ya me hice una tablita ya. Por ejemplo, y de Costa, Sierra Amazonista, perdón. Dice para tu base de datos escalable, analizable, medible, tablas dinámicas y fácil de actualizar, debes estructurar en formato tabulares hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Dónde descargar? Esto es lo que me está diciendo, será. Ah, pero me está diciendo que los repositorios, dice. Datos abiertos, te dice que busques de aquí, automatización y limpieza de datos. Haz una minoría de datos y generar la tabla.
Dame el código Python, ¿no puedes decir? Dame el código Python para obtener esa información. Lo otro sería ir manualmente, ¿no es cierto? A la página web y ir un poquito. Ajá. Déjenme ver. Hay algunas empresas públicas que sí ya te dan las tablitas, por ejemplo, de criminalística, de esas cosas. Entonces, veamos, ahora sí no nos entretengamos mucho, sigamos con el Cagli. Y aquí, ay, aquí tenemos cómo está constituido nuestro dataset. Entonces dice, resumen del conjunto, ¿de qué se trata? Dice, este conjunto de datos incluye indicadores claves de turismo y economía, que es más o menos lo que estamos haciendo o queriendo hacer, para más de 200 países, que abarcan los años comprendidos desde el año 1999 hasta el 2023. Cubre una amplia gama de datos relacionados. Tenemos llegadas turísticas, cuántos turistas ingresaron, cuánto gastaron, cuánto ingresaron, los ingresos, cuáles fueron los gastos, cuáles fueron los ingresos y el Producto Interno Bruto, desempeño e inflación, ayudando a explorar la relación entre el turismo y el crecimiento económico. Dice turismo, indicadores económicos, dice tourist receive, los recibos, los ingresos totales que un país genera por el turismo internacional, medidas en dólares estadounidenses. Turismo, llegadas son el número total de turistas internacionales que llegan a un país. Turismo, expenditures, la cantidad de dinero gastado por los turistas dentro del país, medida en dólares. Porque, bueno, ingresa, pero no necesariamente se gastan todo, ¿no? Sí, no se gastan todo. Dice turismo sport, el porcentaje de exportaciones totales de un país derivado de los ingresos internacionales por turismo. Turismo de per tour, el número de ciudadanos o residentes de un país que viajan al extranjero por turismo. En cambio es lo que sale, ¿no? Turismo Express Tour dice el porcentaje total de importaciones que de un país destinado al turismo internacional y el Producto Interno Bruto, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos en un país expresado en dólares estadounidenses. Inflación, el cambio porcentaje que y desempleo también tiene que ver, ¿no? Ujú. El porcentaje de personas, la fuerza laboral. Y la fuente es el Banco Mundial. O sea, se supone que esto también podríamos sacar del Banco Mundial. Y aquí hay algunos análisis que te recomiendo. Impacto económico y turismo, que es más o menos lo que queremos hacer. Comparación entre países. Podemos comparar cómo varía el Producto Interno Bruto por turismo entre Ecuador, Colombia y los demás. ¿No? Cierta modelización predictiva te dice que tiene todos estos. Sí, porque recuerden que el Kaggle aquí tiene también códigos, ¿no? A veces comparten todos los códigos y de hecho usted aquí puede tener código. Tiene 12 códigos fuentes. O sea, yo podría utilizar estos mismos códigos o generar mis propios códigos sobre estos datos, ¿sí? Entonces, yo puedo generar estos códigos y aquí tengo para descargar todito, ¿no? Y normalmente puedo descargarme el zip. Déjenme ver. Caramba. Y aquí tenemos descarga conjunto de datos. Y este es un sitial donde tengo, sí, tengo un CSV. Pues normalmente las bases de datos son en CSV. Entonces, cuando hagan análisis de datos van a encontrar algunos CSVs. Aquí está comprimido y aquí está el base de datos. Veamos si nos generó. Pero aquí incluso ya te hace estadísticas, gráficas básicas. Te dicen el autor de estos datos y cuántas bajadas han tenido. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud? Recuerden que estamos No. bueno, yo les estoy dando una orientación. No dirán después, es que no nos dio esto. Recuerden que no soy estadístico, o sea, la materia me refiero. No es estadística, no es análisis de datos, no es minería de datos, no es matemáticas, no es, etcétera.
O sea, no, no es programación, sí. Entonces, no dirán, es que no nos enseñó a programar bien Python. O sea, yo les utilizar inteligencia artificial porque ahora ya no es tan complicado utilizar esa herramienta, aunque no sepas programar, pero lo importante es que sepas interpretar. Eh, lo otro, les doy pautas y ustedes van a tener en un tercer nivel, creo que les dan estadística ya un poco más fuerte. Entonces, no dirán, es que solo nos dio este poquito en metodología de la investigación. En realidad, si tuviera más tiempo, les diera más. Y también no quisiera que le digan no me entienden, porque a lo mejor, como no tienen bases estadísticas, vayan a decir, es que él nos da estadística muy fuerte y no le entendemos lo que nos está hablando en chino. Entonces, recuerden que la materia es metodología de la investigación. Entonces, yo les doy pautas para que ustedes más o menos tengan una idea, porque ustedes, de hecho, en el transcurso de los años y conforme vayan avanzando, van a tener que investigar, porque también los estudiantes investigan. Los estudiantes generan proyectos, los estudiantes llegan a hacer su proyecto de titulación, entonces tienen que tener una base para que durante su trayectoria estudiantil tengan una. Más bien si quisiera quedarse que cuando estén en estadística, digan, esto sí algo vimos en el curso de metodología. Así más o menos. Entonces, no quisiera más bien lo contrario, porque a veces algunos chicos se han asustado porque dice que les doy programación. Y no les doy programación, les doy así, algo básico, algo como para que medio tengan alguna idea. Y tampoco es el objetivo que esta materia sea estadística, aunque en realidad van de la mano. O sea, yo no puedo concebir investigación científica sin estadística. Sí, o sea, al menos si yo soy ingeniero como soy, yo también soy doctor en ciencias humanas, también sé la parte de sociales, que es la parte cualitativa. Pero sinceramente mi epistemología es cuantitativa, entonces es positivista. Me refiero a la escuela, ¿no? Entonces, yo sin números no puedo vivir. Mis investigaciones son numéricas. Yo interpreto matemáticamente las cosas, entonces, y ustedes que van a ser ingenieros también tienen que interpretar básicamente las cosas de manera numérica. O deberían, me imagino, ¿no? No somos tanto cuantitativos. O sea, no somos tanto cualitativos, perdón, somos más cuantitativos. Y aquí parece que sí hizo, y creo que generó el código Python también, sí. ¿No? Y además ahora tenemos tantas herramientas. Fíjense que ya veamos si es que hizo algo bueno o nos... Recuerden que la inteligencia artificial también puede fallar. Y tiene por regiones. Bueno, a lo mejor le tengo que mandar a hacer por provincia, vamos a ver. Tan, tan, tan. Periodo fiscal 2016 a 2000, fuente simulación estructurada de datos abiertos. O sea, ha hecho una simulación. ¿Es simulación o es real? Aquí es donde tienen que concentrar. Eh, vamos a preguntar. Dice características, dice pestaña, resumen ejecutivo, contiene dashboard, limpio con colores ejecutivos. Código en Python dice, he procesado, estructurado y generado la base de datos solicitada en un archivo DEX. Debido a que las plataformas públicas de datos abiertos requieren credenciales específicas o API descarga, por seguridad el script de minería de datos simulé como una, no, es una simulación. Y proporciones macroeconómicas del comportamiento real de 24 points, pero eso lo veo. Déjame ver. Aquí están las bases de datos históricas. Bueno, esta es una simulación, en realidad no es real, pero también podríamos trabajar con esto. Entonces, sí tendríamos que nosotros en este caso sí deberíamos abrir cada base de datos y generar. Si quisiéramos hacer datos reales, ¿no? Qué sé yo, ponerme a estar viendo cada año, ¿no es cierto?
Y aquí está del turismo internacional, pero no nos habla del turismo en cifras. Sistema Nacional de Conectividad Aérea, entradas y salidas internacionales, economía turística, balanza turística, principales exportaciones petroleras y mineras, apertura y cobertura turística, dice empleo por actividades, relaciones turísticas, ventas. Pero creo que todo es web, ¿no? Vamos a ver. Empleos por actividades turísticas. O sea, ellos tienen bastantes dashboards. Por ejemplo, las personas de turismo podrían hacer aquí, tendrían que ir a lo mejor validando, descargándose estos datos si es que les dejan, ¿no? O a lo mejor copiar y pegar, porque son dashboards. Aquí te dice modo de enfoque, filtros y segmentación, cuántos empleos, anual, trimestral, mensual, selección de los meses, selección de años, no te dice descargas. Dice encuesta nacional de empleo, desempleo. De aquí está, no me deja seleccionar, no, no. Bueno, a lo mejor tendría que ver cómo. Pero existen datos y a algunos les tocaría, si es que ustedes hicieran una investigación real, tendrían que hacer a lo mejor a mano. Sí, sí. Mm, sacar de fuentes oficiales y combinar la información. Bueno, entonces ya una vez que descargamos, alguna pregunta hasta aquí, perdón que a ratos, no es que me salga del tema, sino que son datos que a mí también, por ejemplo, si quisiera hacer algo turístico, sí me interesaría hacer estas cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna inquietud? Hablen No, hoy Inge. o callen hasta el día de la prueba práctica. Ya descargamos nuestra base de datos, ya sabemos de qué es nuestra base de datos, porque también no es que también voy a coger los datos y sin saber de qué se trata, me lanzo a la piscina sin saber nadar, ¿no? Bueno, aunque sí pasa, ¿no? ¿Sabes? Aquí te da algo, otros cuadernos relacionados, ¿no? Bueno, sí se han lanzado a la piscina sin saber nadar. A mí me tiraban mis papás, Inge. Sí, no es cierto. Bueno, no me tiraba, bueno, me lanzaba sería la verdad. No diga eso, suena mal. Me lanzaba a la piscina, creo que, bueno, algunos profes antes cuando estábamos en la escuela o colegio, creo que te lanzaban y te rescataban, obviamente, si no sabías nadar. Creo que también algunos papás tomaron esas costumbres. Sí, sí, creo, sí, creo. Eh, claro. Entonces, a veces sí, no, haces algo sin, no es, por una parte es bueno, por otra parte no está bueno, depende de lo que sea, ¿no? Ah, lanzarse al ruedo, como dicen, sin haber practicado, a veces hay el talento natural, si es que vamos por ese lado, puede ser que no sea tan mal, o sea, porque tienes talento y a lo mejor tú mismo te das la oportunidad de probar y de hecho a veces cuando quieren conseguir trabajo también es bueno lanzarse al ruedo. O sea, a lo mejor no tengo experiencia, pero lo hago, investigo y lo hago. Sí. O sea, en otras partes sí es necesario que sepas hacer antes de, por ejemplo, yo como médico no me arriesgaría, por ejemplo, a operar a alguien si nunca he operado sobre una determinada terapia o no sé, de algún tratamiento, ¿no es cierto? Ahí tal vez yo diría, aunque los médicos se supone que les preparan para eso, pero hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden.
Entonces vamos a, ahora sí, una vez que ya tenemos los datos que ya descargamos, ¿no es cierto? Ya tenemos en descargas nuestros datitos. Aquí está. Creo que no descargué o sí descargué. Aquí está. A ver, aquí en archivo 6 estaba el Word Tourist o también el CSV, que creo que no me descargué. Creo que no me he descargado el CSV. Entonces descarguemos el CSV. Todavía tenemos tiempito. Esperemos acabar. Y aquí te dice Word Tourist Economy. Ahí está el dato, pero sin comprimir. Entonces, como ajustamos aquí, damos clic en la flechita y ahora sí me descargo. Creo que hace rato no me ha descargado porque me salió una alerta de no descarga. Y aquí tenemos el World Tourist. Ah, no sé si se ha cargado. World Tourist Economy. Ya. Y aquí tenemos ya nuestro dataset, que es un CSV. Y aquí tenemos. Se ve como medio feo así, ¿no? Pero son archivos separados por comas. Si doy clic aquí y voy en datos, me voy a texto en columnas. Delimitado. Normalmente son delimitados por comas, ¿no? Y si ven ahí ya lo ordena más o menos. Y ahí tengo, aquí ya te dice país. Aquí está el código de país, el año, los turistas que son recibidos. A lo mejor aquí toca acomodar las cifras porque parece que es esto, exportaciones turísticas. Tres, seis, ¿cuántas cifras? Fíjense que hay muchas cifras. La inflación y el desempleo. Ahí hay algo como aquí como que se entiende algo, ¿no? Pero ese es el CSV. Normalmente son separados por comas, ¿no? Por ejemplo, hay países que no tienen datos. Vamos a ver si nosotros tenemos. Entonces, aplicamos el filtro y busquemos Ecuador. Debe ser ese. Vamos a ver. Filtremos por ese para ver qué tenemos. Busquemos aquí. Ese. Ecuador. Aquí está. Y aquí tenemos las cifras de Ecuador. Desde el 99, 2000, 2001 hasta el 2023. Dice turismo. Aquí, por ejemplo, no hay datos del 2021. No han puesto datos. Básicamente hemos llevado datos hasta el 2020 nosotros. Sí. Fíjense que estas tablas tienen datos que no vacíos, ¿no? Entonces a veces toca hacer, y por ejemplo, estos son datos que no están bien establecidos. Entonces seguramente me toca limpiarles, adecuarles a los datos, o sea, lo que se conoce como preprocesamiento de datos, cuando ustedes vean inteligencia artificial o machine learning, o si quieren seguir una maestría de análisis predictivo de, qué sé yo, de los materiales de construcción o de las estadísticas de migración geográfica, a lo mejor, para generar un mapa de calor, etcétera, yo podría algún dato. Y de hecho, las carreras que actualmente también se ofertan son las análisis de datos. Ustedes se fijan, hay un montón de maestrías que son de análisis de datos, porque ya estamos en una época donde la información, la data es fácil de obtener, sí, porque, como les digo, aunque estamos en pañales en Ecuador, pero en otros países no, pues tenemos datos. De hecho, los gringos nos toman datos a cada rato, ¿no es cierto? Con nuestro teléfono ya saben qué es lo que hacemos, dónde estamos, cuáles son nuestras preferencias, eh, por dónde trabajamos, o sea, saben todo. O sea, realmente, en realidad, que viéndolo desde el punto de vista política, la información es poder y prueba de ello es que los países poderosos
Nosotros consumimos sus productos y obviamente saben todo de nosotros. ¿Sí? Hasta cuánto pesamos, cuánto caminamos. eh, con sus relojes inteligentes ya saben cuánto caminan diariamente. Y te pueden ofrecer productos para que bajes de peso. No es cierto, todos saben de nosotros. Por eso les llega el correo. Tenemos este producto porque usted está gordito. Ya, listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Disculparán mis malos chistes, Arontes. Bueno, chicos, ¿están ahí o estoy hablando solo? ¿Aló? Todo entendido. Ya. Ahora sí vamos a nuestro collab y vamos a hacer algo bien básico, bien básico. Bien básico. Entonces vamos al collab Google, ¿no? Pero yo voy a ver collab, Google Collab. Bueno, ya me abrió uno. Y voy a abrir aquí en la parte superior izquierda ponen cuaderno nuevo en Drive. Sí, cuando ustedes entran en Drive, van al archivo y debe llegarles algo así como ustedes. Untilated, yo como tengo como 115 programas, o sea, 115 archivos, o 114 más este que sería el 115, entonces me sale así. ¿Están hasta ahí? Sí, Inge. Ya, entonces como ya tenemos los datos, voy a ponerle un título porque me voy acá en la parte de arriba y le pongo un título. Entonces sería análisis, caramba, análisis, turismo, em, PIB o ingresos, no sé, economía, ¿no es cierto? ¿Ya? Algo que tenga relación con lo que ustedes van a hacer. Y aquí en la carpeta vamos a poner, ustedes creen en el Drive una carpeta, entonces van a su Drive, ¿no es cierto? Yo voy a ir a mi Drive, voy a ir a mi Drive y voy a subir, ¿no? Voy a subir en la clase de ustedes, igual en donde están las clases grabadas hoy. Espero subirles hoy en la mañana, porque tengo que entregar esta mañana. Hasta el jueves tengo que entregar mi tesis de mi cuarta maestría. Tengo que entregar mis deberes de mi abogacía. Y eso que gracias a Dios, bueno, no gracias a Dios, pero hoy también iba a seguir doctorado. Bueno, voy a seguir, no es que he dejado mis sueños a un lado, pero ahorita sí hice una pausa hasta terminar mi cuarta maestría. Entonces hice una pausa para terminar, que ya terminé en agosto y ahora sí empiezo el doctorado. En septiembre pienso empezar o el próximo año, pero no me detengo. Quiero seguir avanzando, preparándome. Quiero ser el number one. Vamos acá. Y vamos a subir nuestro archivito. Entonces ustedes hagan lo mismo en una carpeta del Drive suyo, ¿no es cierto? Van a subir y van a subir la base de datos. En este caso yo voy a subir el World Tunis Economy. Sí está de aquí abajo, no le vi. Y le comparto aquí porque es una carpeta del curso. No, ya. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que mis datos no se pierdan. Entonces yo voy a hacer eh, un análisis de datos. Aquí doy clic. Ya subieron a ver, antes de pasar, ya subieron el archivo en su Drive. ¿Aló? Sí, Inge. Primero ya están en Colab. Ya están en Colab. Ya están en esta pantalla de Colab. Sí, Inge. Ya subieron el archivo al Drive, a su Drive. Subieron. Bueno, si no lo han subido, podrían tomar el mismo.
Como está compartida la carpeta, podrían entrar a la carpeta de clases grabadas y también acceder. Pero la idea es que esté en su Drive. Entonces, ¿por qué quiero que entremos al Drive? Porque en el Colab, en el Google Colab, la información que usted sube es temporal. Es decir, que si yo hago un análisis de datos y ese archivo es temporal, solo le va a servir por ese momento. Termina de hacer su análisis, sí se quedan las gráficas y todo, pero si quiere volver a hacer análisis o utilizar esos datos, tiene que volver a subir el archivo. Entonces, para evitar estar sube y baja archivos. Y porque a lo mejor si es que se le pierde el archivo, también va a ser complicado. Es preferible trabajar con Drive. Entonces aquí en la carpetita, vamos al lado izquierdo, damos clic en la carpetita. Y aquí está una carpeta que sí está el símbolo de Drive. Entonces van a coger aquí en Drive y se van a conectar a su Google Drive. Entonces va a montar la carpeta del Drive en el cola. ¿Sí ven? Aquí está montado, ¿sí ven? Y aquí Drive le damos clic y nos vamos a My Drive, o sea, su Drive. Y buscamos el archivo donde está la base de datos, en este caso de turismo. Ya cargó. Y me voy a la carpetita que era de nuestras clases grabadas del 31.806. Doy clic. Y de ahí escojo mi archivo, ¿no es cierto? Aquí está. World Tourist Economy. Doy clic. Y aquí copio la ruta de acceso. ¿Estamos? Buenas. ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? Aquí creo que ha sido de ganar las aulas. Ya viene otro profe por aquí, pero no me dijo nada. Espérame. Déjeme cerrar la puerta ya. Voy a prender la luz también. ¿Estamos? Chicos, ¿estamos? ¿Estamos? Sí, Inge. ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? Chusa, siete. Bueno, no quiero interrumpir mi clase, pero bueno, si supieron de esa chica que desapareció de la Politécnica, tendrán cuidado. Cuídense entre ustedes, sean buenos amigos, llévense bien. Esperemos que no haya sido nada, porque chusa, no sé si el amigo le hizo mal a la pobre chica al que le daba el teléfono. No sé si la chica a lo mejor tuvo algún, algún desengaño amoroso o alguna cosa así. O le dieron escapolamina. Pucha, ojalá no haya sido nada relacionado con el chico que le dio el celular. Pero terrible, chicos. Ustedes tratan de llevarse bien, cuídense mucho entre ustedes, en los amigos. Obviamente no sé qué pasaría. A lo mejor la, la señorita tuvo algún aspecto depresivo y no quiso que le busquen, por eso le entrega el celular o no sé. Igual ustedes tratan de cuidarse, bueno, ustedes son presencial, ¿no? Ustedes traten de cuidarse, llevarse bien, estar pendientes de las personas, porque en realidad qué complicado, ¿no? Situaciones complicadas. Y ya la he encontrado muerta a la pobre niña. Entonces cuídense mucho, ahora que estamos en una época bastante difícil. Entonces es complicado nomás eh, andar solo o sola. eh, Cuando vayan a tomar el bus, acompáñense, etcétera, ¿no? O sea, no al extremo, pero sí tomen precauciones entre ustedes. Bueno, esta es una pausa comercial. Ya listos, estamos listos hasta aquí. Inge, Sí, sí, dígame, Adrián.
Solo con poner para que ya se suba al Drive ya estaría. Ujú. O Hay dos solo hay que formas, ¿no es cierto? Aquí le escoger. puse subir archivo. O lo otro también es arrastrarle. Ah, ya. Gracias, Inge. Sí. Entonces ya una vez que está en su carpeta del Drive, lo busca, copia la ruta. Hasta ahí nos quedamos. Sí, porque vi que vinieron a apoderarse del aula, ya me apoderé. Espero que no interrumpa un profesor, porque el otro día me metí en aula y tal, ha tenido clases, sino que llegó atrasado, y me tocó salir. Es que eso digo, no es que ha habido yo a veces tú ves aulas vacías, pero pues han sabido tener también como es aquí, como recepción de clases virtuales y reservan un aula. Entonces, por ejemplo, el aula de ahorita se supone que no hay clases, pero estaban unos chicos recibiendo clases porque han reservado el aula y me indicaron la recepción. Bueno, bueno, recuerden que esto es Python. Ya les había mencionado la clase anterior que esto es, aquí tenemos una máquina, bueno, tenemos una máquina que tiene buenas características. O sea, es una máquina que virtualmente está en Python, ¿no? Una máquina virtual. Bueno, si es que siguieran sistemas, en realidad es un Docker, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces aquí tenemos que me dan como RAM variable, ¿no? Entre 1.1 y 12 gigas de RAM. ¿Quién de ustedes tiene una máquina de más de 12 gigas de RAM? Bueno, lo normal ahora es tener 12, 16, 32. Y tenemos un disco duro que puede llegar hasta 107 gigabytes. Además que yo también puedo tener un entorno de ejecución. Como dicen aquí, tenemos que funciona con Python 3. Y podemos también, si nos da gratis el GPU. Pero me dice desconectarme, no me voy a desconectar. Para lo que vamos a hacer no es tan complicado, así que no me voy a conectar. Pero puedo pedir un GPU para hacer mi análisis. Recuerden que en Python el numeral es comentario, entonces pongamos... mm, Aquí tengo la opción de crear texto o código. Voy a generar texto. ¿Ve? Y voy a dar doble clic y aquí le voy a poner análisis de datos turísticos. De datos turísticos versus la economía. Pongamos economía, ¿no es cierto? Y aquí, esto como es un procesador de palabras, es en Markdown, ¿no es cierto? Entonces aquí le pongo en negrilla, se me va a poner en Markdown. Aquí pongamos grupo, grupo, grupo número, y ustedes ponen el número del grupo, y aquí le ponen los integrantes, por ejemplo, Diego Salazar, Juan Pablo Ángel, Juan Pablo Ángel, ¿por qué era Ángel? Ah, es que apellido hay Ángel, sí hay Ángel. Bueno, aunque algunos son unos demonios, pero bueno, aquí tenemos Ángel. Y bueno, lo que ustedes sean, según su grupo, ¿no? Puente, puntos suspensivos. Y Karina Solano, de la Cari. Vamos a ver puntos suspensivos. Ya. Y esto es solo texto, así que pueden mezclar texto, pueden mezclar. Bueno, ya vamos a ver, hay que darle formato, pero ya lo pueden hacer. Y eso es porque usted puede ir haciendo un cuaderno explicativo de lo que va haciendo. Aquí es bueno, es buena costumbre, por eso los, eh, los modelos de lenguaje ponen comentarios. Entonces voy a poner, lo primerito para hacer análisis de datos necesito importar librerías para análisis. ¿Ya? Pues siempre es bueno separar las librerías. Ustedes también creo que están viendo programación, creo que les dan programación en C. Bueno, pero en Python es más fácil que sea, así que no.
En cambio, en C ustedes van a poner include stdio.h, ¿no es cierto? Aquí ponemos import. Hay dos librerías importantes. Vamos a importar la librería Pandas, que me permite generar los sets de datos, los datasets. Entonces aquí te da alguna ayuda. ASPID. Import pandas ASPID. No sé por qué no me está generando la ayuda, porque a veces antes era oído automático. Creo que es también para ayudar a que las personas también puedan programar. Creo que ya no te está dando automática. Import, vamos a importar. Combina M. Importar el NumPy, en cambio, son las librerías que tienen relación con la parte matemática y las librerías que tienen relación con las matrices. Recuerden que al final tenemos una matriz de datos. Si están estudiando álgebra lineal, ya saben. ASNP. Estos son los nombres abreviados de las librerías. Listo. Entonces voy a utilizar esas dos librerías básicas para por lo menos leer la información. Y le doy clic donde dice el botoncito de ejecutar. Y me pone un vistito, quiere decir que sí he puesto bien el código fuente. Entonces, importar librerías para análisis de datos. Librerías básicas. ¿No? Y bueno, aquí tenemos el otro punto. Vamos a hacer la lectura de nuestra base de datos. Lectura del dataset. Del set de datos. Aquí vamos a instanciar la clase, ¿no es cierto? Data frame. Y voy a utilizar el pandas, ¿no es cierto? Que está abreviado como PD. Punto. Read CSV. Voy a leer un CSV que es mi base de datos. Sí, ¿no es cierto? ¿De dónde voy a leer? Aquí voy a poner el pad entre comillas simples. Pongo la ruta. Y la ruta la obteníamos de darle clic derecho, copiar la ruta del archivo y ponemos entre comillas. Control V, ¿ya? Y listo. Una vez que tengo importada la librería, veo que está el vistito. Voy a... Ay, aquí me faltó algo. Aquí leímos ya los datos, pero no los podemos ver. ¿Cómo lo veo? Si quieren aquí visualizar los datos. Visualizar. Pues aquí ponemos un df.shape. Entonces visualizar en las 5 primeras filas de datos. Visualizar los 5 primeros registros. Los 5 primeros registros del dataset. Y ahí sí voy a tener. Y que puse mal, creo que estoy diciendo mal algo. Df. No. Df, esas son las dimensiones. Perdón. Df.hit. Perdón, estoy mal aquí. Es df.hit. Ahí sí. Ya. Pues aquí ya podemos visualizar las primeras 5 filas de mi archivo, donde aquí está Aruba, África, Afganistán, no está en orden alfabético. Aquí está el código del país, el año, los turistas recibidos, los que llegaron, las exportaciones turísticas, NAM, quiere decir no number, que no existen datos, está vacío.
Dice de aperturas turísticas o las lo que sale, lo que se expende, ¿no? Aquí tendríamos los gastos, la inflación y el empleo. Entonces tenemos los datasets. Pero fíjense que no todos los datos están limpios, ¿no? Porque aquí no hay datos. Aquí parece que los formatos están mal. Y deberíamos normalizar esos datos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Aquí solo estamos visualizando los datos. Las 5 primeras filas. ¿Estamos todos hasta ahí o ya se perdieron? Ya Sí, se Inge, perdieron. no hay ninguna duda. Bueno, de mi parte no hay ninguna. Ya. ¿Estamos todos hasta aquí? ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? Ya. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, si quiero ver más de 5 datos, porque eso me olvidé de indicarlo. Aquí puedo poner 10. Pongo 10, me va a dar las 10 primeras. Si ven, si se fijan bien. ¿Qué les suelo tomar yo? Ahora sí creo que les voy a tomar práctico. ¿Quieren examen práctico o quieren con Smoke? Entonces aquí, obviamente los 10 primeros se enumeran del 0 al 9, ¿no? Aquí tenemos el país y aquí tenemos los datos iniciales. Hay un montón de datos que no existen, ¿ve? Eso significa NaN. Entonces, aquí, si ustedes se fijaron hace un ratito, no sé, ustedes también, les dice generar códigos con DF. ¿Sabe qué códigos? Y me puede generar códigos automáticos. Ah, me manda el datas. Me manda la de Google. Ya. Antes de esto, vamos a generar un código aquí. Y voy a ver cuál es el tamaño de cuántos registros tengo. Ahí sí pongo el DF shape. ¿Ah? Dice que esta base de datos tiene 6.650 datos, filas por 11 columnas. Y esos 6.650, ¿por qué 6.600? 6.650 filas por 11 columnas. Estoy con una duda sentimental aquí. Ah, no, es que claro, es que un mismo país en un mismo año, por ejemplo, puede tener varios registros, ¿no? Claro, es que está por años. Claro. Ahí sí, porque está, yo digo, pues no hay tantos países en el mundo, ¿no? Lo que pasa es que también está el año, país. Pues por eso hay 6.650 registros por 11 columnas, que son las columnas que están acá. Entonces, para sacar el tamaño, ¿qué les tomo, por ejemplo, si es que les logro tomar? Espero que esta vez sí los pueda tomar. Ahora sí que estoy con tiempo. ¿Qué logro ver? Veo cuántos registros hay, entonces yo los pongo en un examen y les digo cuántos registros hay en función de este dataset. Y usted tiene que ir llenando, haciendo la actividad y llenando. ¿Me hago entender? Va llenando la actividad y yo les pongo una actividad que es calificada y la otra que es sin calificación. Pues, por ejemplo, en la prueba dice, esta data frame ha tenido 6.650 registros y tiene 11 columnas. ¿Me hago entender? Sí. ¿Aló? Sí, Inge. ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos o no Sí, estamos? Inge. ¿Somos o no somos? Ya. Vamos al siguiente pasito, pasito por pasito. Bueno, no sé, pues aquí tenemos el siguiente paso. df.info. ¿Este para qué me sirve? Bueno, aquí pongamos, me falta poner el comentario.
Voy a hacer como los modelos de lenguaje. Este me permite determinar las dimensiones y el número de registros que serían filas por el número de variables, el número de variables. Eso serían las columnas. ¿No? Tenemos 6.650 filas por 11 columnas. Esta columna que está aquí numerada solita es autonumerada, así que eso lo genera el mismo Python. No existe en realidad esta columna, solo es una referencia numérica. Listo. Aquí vamos con el siguiente pasito. Aquí ya se me puede más, voy a borrarle esta celda. Y aquí voy a hacer, voy a ver el tipo de datos que maneja la fila. Tipo de datos que mantiene que la base de datos. El dataset, pongamos. Que tiene el dataset. Ya, entonces aquí cuál es el comando, es df.info. Con la en paréntesis. Aquí me da el tipo de datos que tiene mis, que tiene mi base de datos. Pues, ¿cómo lo interpreto? Ustedes están viendo programación, ¿verdad? Todos. Sí, jefe. Bueno, no sé si los de turismo. ¿Ustedes turismo reciben o no? ¿Aló? ¿Aló? Los jóvenes de turismo no vino nadie de turismo. ¿Aló? A todos les dan programación, geografía, geoespacial. Deja, sí, Sí les dan programación. Ah, ya. sí. Y de ambiente también, supongo, ¿no? De ambiente, alguien de ambiente. Bueno, ya. Sí, Bueno. también nos dan programación. ¿En turismo también o no? No, en ambiental. En ambiental y en turismo. Nadie de turismo. Todos están de paseo ahorita. Bueno, ya listo. Entonces, bueno, así es que no saben programación, pero bueno, no es necesario. Country es el nombre de un país. Aquí le pone como tipo object. Es una cadena de caracteres. Sí. Entonces, aquí sería tipo texto, ¿no es cierto? Chart o tipo text string. Si es que hablamos de ese, sería el equivalente al string. Entonces es una cadena de texto porque es un nombre, es como decir Diego, es como decir Ecuador, es como decir cualquier cosa que tenga un identificador. Entonces, eso es tipo texto. Entonces, todo lo que vean en Node.js es tipo texto. Texto, texto. Aquí dice el año es un enter. Y por eso, porque no hay un año que desea 1999.5, no, no hay. Entonces, es un número entero que es de 64 bits, que tiene la codificación de 64 bits. Entonces, todos los años van a ser un dato entero. ¿Sí? Este es el tipo de datos, por eso lo pongo. Turismo es la cantidad del turismo recibido, creo que era. Bueno, hay que ver en el C de datos que te decía. El turismo recibe son los ingresos, dice. Ingresos del turismo. Por eso ustedes tienen que ver también
de qué se trata, porque si yo tengo el set de datos y no sé de qué se trata, debo tener a la mano esto. Dice el Tourist Receipt, son los ingresos de turismo internacional en dólares de Estados Unidos. Ya. Y dice que este tipo de datos es flotante, sí, porque yo puedo hacer y seguir en millones, ¿no es cierto? Entonces ahí sí puedo tener decimales. Entonces todos los demás son flotantes, ¿sí ven? Llegar a la arrival, perdón. El arrival dice que es tu número de turistas internacionales. Aquí, ¿por qué le pondrían flotante? Bueno, no sé por qué le pusieron flotante. A lo mejor porque son más de millones. Sí, porque sí vieron esos números que estaban ahí, que eran un montón de números, que eran más de millones. Entonces, por eso les debe el puesto flotante. Desempleo flotante. Desempleo, ¿en qué está medido? Vamos a ver en esa base de datos. Tenemos que el desempleo, gastos en turistas, de deportura, me falta aquí. Caramba. El desempleo es un porcentaje. Bueno, un porcentaje sí puede ser flotante, ¿no? La inflación también es flotante, el Producto Interno Bruto. ¡Listo! Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos tratar de que nuestra base de datos esté limpia, o sea, que no tenga el famoso, si vieron unos NaN, vamos a ver aquí, pongamos preprocesamiento y limpieza de la información. Aquí están los famosos NaN. Esos NaN son not, ah, no es un número. Cuando vean un NaN, es algo que no tiene nada. Es un vacío, no es un número. Pero la idea es que se limpien los datos. Como yo no soy, como no somos programadores, entonces le voy a pedir, voy a borrar esto, lo voy a pedir aquí donde dice funciones de IA disponibles. Y yo quiero transformar código. Me va a salir la ventanita del código. Y aquí lo que le puedo pedir, como yo no soy experto en programación, puedo decirle, genera el script, que es el programa, en otras palabras, o el código fuente que haga la limpieza de los datos. Tratando de hacer un llenado conforme, conforme los promedios. Los promedios cuando son numéricos, conforme los promedios o la moda. La moda, en cambio, es, por ejemplo, digamos, son los valores que se repiten en las frecuencias. O conforme fue considerado. Aquí pueden escoger el modelo, el que te deje. Porque este creo que tiene que tener suscripción, entonces escojo el modelo 3. Entonces que me deja si no lo dejo en el 2.5. Y el Artel va a hacer una limpieza de los datos para que podamos tener coherencia en los datos. ¿Por qué es importante tener coherencia en los datos? Porque ustedes van a hacer comparaciones, van a hacer correlaciones
Entonces, si hay datos que están inconsistentes, les va a dar problema o les va a dar error, o a lo mejor ustedes, eh, ¿dónde están? A lo mejor ustedes van a hacer análisis que están equivocados. Entonces, la idea es que o bien se eliminen, puedo por un lado eliminar, es decir, todos los datos que estén vacíos, eliminen las filas de los datos. Sería la parte más fácil, pero puedo perder datos importantes. Eh, puedo perder datos importantes, entonces a lo mejor no es tan bueno eliminar. Lo otro que hice, por ejemplo, o lo pedí, es que llene los registros con la media, si es que es un dato medio. Es, por ejemplo, digamos que yo tengo 5 registros y de esos 5 registros por ahí quiero saber, por ejemplo, digamos que les digo cuál es su sueldo, les digo a cada uno de ustedes. O mejor no. Bueno, a lo mejor no están trabajando todavía. Le digo cuál es su mesada o cuánto le manda su papá al mes. Entonces le pone, usted pone, y alguien se olvidó de poner. Entonces ya quedó un vacío, ¿no es cierto? Digamos que el uno gana, le manda 200, el otro le manda 100, el otro manda 400. Y alguien se olvidó de poner ese dato. Entonces, ¿qué haría yo para cubrir ese dato? Podría buscar la media de todos los otros registros y poner ese dato como dato, eh, como dato en la parte faltante, ¿no es cierto? Le podría completar. Cuando hablamos de datos numéricos, cuando hablamos de datos categóricos, por ejemplo, hombre, mujer, o por ejemplo, una categoría, por ejemplo, que sea de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Entonces yo puedo poner la moda. ¿Qué es la moda? No dirán la moda. Bueno, y sí tiene relación con la moda de vestir. A ver, la señorita, alguna señorita, ¿qué es la moda para usted? Sara, tal vez. Sara. Como un estilo de vestir. Sí, no es cierto. Pero, o sea, lo que uno quiere, ¿qué significa estar en la moda? Que nosotros tratamos de vestirnos igual que lo que está vistiendo la mayoría, ¿no es cierto? Para la moda es que todos tratamos de eh, justamente hacer algo que está repitiéndose varias veces. Entonces, si digo, por ejemplo, en categorías no son números, ¿no es cierto? Digo hombre o mujer, digo, si hay bastantes hombres, cojo la categoría, eh, la moda, o sea, cojo el que predomina, ¿no? Si digo ahora entre 100 registros, 60 son hombres y un dato está faltando, ¿no es cierto? De los 100 registros le pongo el dato en moda como hombre, ¿no es cierto? Para completar los 100. O sea, si había 99 registros y uno estaba vacío, como la mayoría era hombre, cojo ese registro vacío y le pongo en la categoría hombre. No sé si es que me hice entender. O sea, escojo el que tiene mayor cantidad de frecuencia. No sé si me hice entender. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me entendieron? Todo claro, Inge. Ya. Entonces, es la moda. O sea, depende. Y también hay otra cosa que no le dije al chat, pero hay que normalizar los datos, porque yo vi que en esta base de datos estaban como quiero los datos. Aquí están, ¿no? Es como que está un poco, por ejemplo, dice turismo. Aquí, bueno, está en millones o billones. No, 377 millones de turistas. Este es un número entero, ¿sí ven? Que es lógico. Pero aquí ya estamos en exportaciones turísticas, que era turismo export. Aquí tenemos que vuelta a regresar a nuestros datos y ver de qué se trata. Dice cuotas de exportaciones derivadas de ingresos turísticos. Aquí dice cuota, porcentaje, dice. Cuota de exportaciones derivada de los ingresos turísticos. Aquí como que no cuadra algo, dice. Cuota de exportaciones y tiene un montón de números. Dije, a ver, y aquí dice turismo export. Tiene un montón de números. Mm, Esto creo que es de tasa de compra.
Caótica, robusta. Esa es de mis contraseñas. Ya. Pero aquí es como que no fuera porcentaje. A ver, caramba. Me dice que cuando vi los datos, ¿qué me dio? Cuando vimos los datos en el GET, me sale turismo receipt y turismo arrivals y turismo sport. Ah, no, sí tiene relación, son 64, 62,5, 62,54%. Sí, eso sí tiene lógica, ¿no? Pero había unos datos que no me parecían muy lógicos. Entonces, hay que tratar de normalizar, sí. Entonces, también debería pedir que me limpie y que me normalice. Es decir, que estandarice el tipo de datos. Sí. Por ejemplo, aquí debería, además de pedirle lo que le pedí en este lapicito, pongo transformar código y le pongo genera el script que haga la limpieza de los datos. Sí, la limpieza y normalización de los datos. Porque tengo que tener, como les digo, la base de datos limpia para que los resultados sean adecuados. Caramba. Voy a copiar. Control C, Control V. Entonces aquí pongamos que haga la limpieza y normalización de los datos. ¿Por qué es importante normalizar? Para tener unas referencias iguales. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, eh, qué pasa si, por ejemplo, quiero comparar una cantidad muy pequeña con una cantidad muy grande? Digamos que yo tengo datos que van en un rango pequeño y otros datos que van en rangos gigantes. Entonces, eh, si yo comparo algo muy pequeño con algo que es muy grande, ya matemáticamente y programáticamente puede ser que haya una distorsión. Sí. Qué sé yo, comparar, qué sé yo, milímetros con dimensiones como megas, por ejemplo, que tienen 6 ceros. ¿Sí ven? Si yo comparo algo muy chiquito y hago un análisis con algo que es muy grandote, me refiero numéricamente, por favor, no malinterpretarán mis palabras. Eh, Al rato que hago el análisis matemático, recuerden que las computadoras, ustedes van a recibir métodos numéricos donde van cómo puede haber diferencias en los cálculos porque las computadoras no son perfectas, o sea, porque ellos manejan un sistema binario. Entonces, si yo comparo una cantidad muy grande, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Eh, Longitud del camino de la ESPE versus longitud de la Luna. ¿Cuántos? Hay muchos ceros de diferencia, ¿no es cierto? Entonces quiero saber si es que, digamos, algo loco se me ocurre eh, medir o estimar cuál sería la distancia equivalente entre ir de la Tierra a la Luna e ir de la ESPE a cualquier parte de su campus. Se me ocurre algo loco. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera una comparación directa entre algo muy pequeño versus algo muy grande en dimensiones, el momento de hacer los cálculos puedo equivocarme, ¿sí? Puede que la computadora no, al rato de hacer los métodos numéricos para el cálculo, tenga una equivocación. Digamos, este es el ejemplo típico que me pasó con unos chicos. Digamos que quiero saber el sueldo de cada una de las familias y el número de integrantes de la familia. Ya, digamos que quiero saber, en mi familia hay 2 personas y los ingresos son de $5,000.
En mi familia son 2 personas y ganan $400. Entonces, comparar 2 con 400 o 1 con 5.000. O sea, si comparo cantidades pequeñas versus cantidades grandes, puedo tener errores en los cálculos. A este punto es el que quiero ir. No sé si me hice entender. Por eso es importante normalizar, estandarizar, para evitar errores en los cálculos. ¿Estamos? ¿Aló? ¿Estamos? Sí, Inge. Listo. Y creo que hasta aquí nos trajo el río. Ya la próxima clase ya terminamos con ustedes esta parte porque quiero ir al otro taller porque estamos en la semana 3. Bueno, creo que hasta aquí nos trajo, nos vemos la próxima semana. Voy a procurar, por favor, si me disculpan si no avanzo a hacerlo porque en realidad que estoy con 100 cosas que hacer. Tengo que entregar esta semana mi tesis. Esta semana tengo que entregar trabajos de fin de parcial porque yo estoy en la UNEMI y estoy estudiando leyes. Y tengo que entregar también trabajos de fin de parcial. Y tengo que, ay, mejor no digo, pero tengo que entregar también la variación de los sílabos que me pidieron hasta el viernes. Y el sábado tengo que entregar unos deberes de mi maestría en ciberseguridad. Entonces, como que tengo que hacer muchas cosas. Y yo creo que lo más probable es que los suba el día sábado. Ojalá. Ahora me acuerdo el sábado en la tarde, porque en teoría son los plazos donde se vencen mis cosas y ya, obviamente, yo tengo que cumplir en esos plazos. Pasado eso ya sería un irresponsable. Entonces, el día sábado, por favor, en la tarde, si alguien me hace acuerdo el comandante, para yo subirles la clase grabada. Bueno, sin más me despido, que tengan una buena noche, cuídense mucho y como les digo, traten de cuidarse traten de ir por lugares seguros, si es que van a la discoteca, algunas de esas cosas, traten de hacerlo con responsabilidad.